Bueno, continuamos con el curso Vigilancia, Prevención y Control de Tuberculosis en la unidad 1, contenida temático 4, Intervención en brotes epidémicos. El contenido, vamos a revisar la vigilancia, rumores, las definiciones generales, las definiciones operativas netamente en tuberculosis y el flujo de identificación del brote. La vigilancia, rumores, si bien es cierto, en medios de comunicación es algo nuevo dentro del Centro Nacional de Epidemiología, pero que nos está permitiendo que con la rapidez e inmediatez de cuando se puede hoy en día toda la información sanitaria, ha permitido que los medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet, se conviertan en un elemento esencial para la sociedad moderna, así como para los profesionales de la salud, quienes lo consideran hoy en día como una de las fuentes más rápidas para detectar potenciales brotes, episodios y otras emergencias sanitarias. En este contexto, el Centro Nacional de Epidemiología, como estrategia de alerta-respuesta, implementa esta vigilancia de rumores que permite conocer acontecimientos y hechos que afectan o ponen en riesgo la salud en la población, complementando la información generada por el sistema de notificación oficial. Vamos a conocer o hablar sobre las definiciones generales sobre lo que es un brote. ¿Qué es un brote? ¿Cómo lo definimos? Número de casos de una enfermedad o condición de salud mayor de lo esperado. La definición también comprende la ocurrencia de una enfermedad o condición de salud en forma inusual o inesperada. No me esperaba el evento. ¿Qué significa forma inusual? Puede significar que la enfermedad no estuvo nunca antes presente en la persona hasta el momento de la presentación del caso. Otras diferencias para estas definiciones son qué cosa es pandemia. Traspasa países, fronteras, se disemina a una gran población, ejemplo la influenza H1N1. Epidemia, mayor población, enfermedad diseminada a lo largo de una mayor área geográfica. Recordemos cólera en el Perú en el año 1991 y la bartonelosis, que están circunscritas, que fueron solamente en el Perú, ¿no? Y que bartonelosis hasta la fecha lo tenemos. Brote. Ya brotes, población pequeña, con fronteras geográficas y de tiempo claramente definidos. Por ejemplo, en el país tenemos brotes de malaria, por malaria falciparum, tanto en Perú como en Bolivia. Y la mayoría de las epidemias se inician con brotes. En las definiciones también generales, ¿cuándo ocurre un brote? En la vida real uno solamente ve casos, cuenta casos. Cuando se presenta una cantidad inusualmente grande de casos, se puede sospechar que está ocurriendo un brote. ¿Cómo se puede determinar que la mayor cantidad de casos es inusualmente grande? Hay que evaluarlos ante la tasa de antecedentes, en forma retrospectiva, por semanas anteriores, por meses anteriores, por años. Evaluar esta cantidad si es grande para llamarla inusualmente grande. Necesitamos saber cuál es la cantidad usual de la que contamos el día a día, la semana, el mes, en área, tiempo y población, o sea, la tasa de antecedentes. Esperado versus lo observado. ¿Qué usamos o qué técnicas estadísticas, mínimos, máximos, tendencias, curvas, podemos interpretar cuándo podemos llamar inusualmente grande a la cantidad de casos? Ya en sí, las definiciones operativas para tuberculosis, ¿cuándo llamamos brote de tuberculosis? 2 o más casos de tuberculosis dentro de una población cerrada, relacionados en tiempo, espacio y persona, con evidencia de transmisión reciente de Mycobacterium tuberculosis entre los casos. Recordemos, población cerrada son las instituciones educativas, hospitales, universidades, penales, guarderías, albergues. Casos de tuberculosis en personal de salud. Los casos de tuberculosis diagnosticados en personal de salud puede ser, aquí lo llamamos a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos que trabajan en el establecimiento público, privado o mixto. Incluye a la relación de personal de salud, no olvidemos a los residentes, a los internos, a los estudiantes de carrera de ciencias de la salud que también rotan por los hospitales o los establecimientos. En esta definición operativa también recordemos el evento de importancia en salud pública relacionado con TB. Todo evento que pone en riesgo o ocasiona daño a una determinada población, llámese trabajadores de salud en poblaciones cerradas, de tal magnitud que altera su normal desenvolvimiento, requiriendo una respuesta extraordinaria de los servicios de salud ante riesgo probable, inminente o real de difusión de la tuberculosis. Los CEVISAP
relacionados a TB podrían ser los siguientes: un caso de TB pulmonar frotis positivo en una población cerrada, caso de TB pulmonar frotis positivo que viajó en medios de transportes internacionales. También vamos a recordar qué es la genotipificación, que es un método basado en laboratorio que puede determinar el patrón genético de la cepa de Mycobacterium tuberculosis que causa la enfermedad de TB en una persona. La transmisión reciente también, presencia de casos de tuberculosis en una población cerrada y donde se evidencia que estos casos han tenido exposición, en un caso índice dentro del primer año de diagnóstico del caso índice. Recuerde que la vigilancia de tuberculosis es de carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud públicos, privados del ambiente nacional, del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y establecimientos de salud privados. El perfil de la tuberculosis en el Perú hoy en día dice que más de 31.000 casos notificados en el 2016, se calcula que hay 47.000 niños contagiados, 44.700 niños contagiados. De esto que de 2.300 peruanos tendrían TB con resistencia a los fármacos. Ya recordemos que el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculoso es que lo provoca, donde se aloja generalmente en los pulmones. Existe 20% de enfermos que no son detectados en este momento. El flujo de la identificación del brote, al iniciarse la investigación de brotes, debo primero confirmar que es un brote y debo confirmar quién o a través de quiénes debo reseccionar esta información. No olvidemos que la vigilancia de rumores es muy importante. Revisar los diarios, radio o televisión, si estos han sido la fuente de información. El análisis del sistema de vigilancia, cuántos casos he tenido en las últimas semanas, en el último mes, en el último año, para poder decir que está fuera del rango de lo normal. Recordemos el análisis de tendencia de los daños, análisis de la notificación diaria y el sistema de notificación, la notificación de brotes e informes de los establecimientos de salud. Una vez verificados los brotes, el área de alerta y respuesta y los grupos temáticos son los que van a responder para este evento. Pero hay que tener en cuenta los criterios de la investigación. ¿Qué criterios debo tener aquí? Son 9 aproximadamente que se ha considerado para la investigación en brotes de tuberculosis y sobre todo mantener una buena comunicación a todo nivel. Debemos tomar conocimiento del brote, debemos conformar un equipo, debemos confirmar la existencia del brote y si confirmamos, notificamos y la notificación es inmediata más el informe inicial. Definimos los casos y la búsqueda de casos diagnosticados no identificamos. Hacemos análisis de la información, implementamos la investigación, comunicamos los hallazgos, informamos de la investigación e implementamos recomendaciones. Todo esto amerita 1 a 2 hasta 3 informes de seguimiento. Y después evaluamos la respuesta de nuestra intervención y amerita un informe final. La evaluación es permanente de todas las acciones que se realizan como acciones de control. Cuando tomo conocimiento del brote de tuberculosis, al igual que otros brotes, varias pueden ser las fuentes de información para tomar conocimiento de este brote. Ya lo hemos mencionado a través del análisis de datos, a través de la vigilancia de rumores, por los miembros de la comunidad, instituciones, grupos profesionales u otras personas. Otras fuentes como reportes de laboratorio, reportes de Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis o quien haga sus veces, registros diarios de atención, registros hospitalarios, registros de emergencias y otros. Conocimiento del brote. Conformamos el equipo. Debe tener la parte administrativa y la parte logística. En la parte administrativa debemos elaborar un presupuesto. Debemos autorización del viaje si es que tenemos que viajar o la autorización de salida de todo el equipo. Debemos gestionar estos pasajes y viáticos dependiendo del área de intervenir. Gestionar el financiamiento y aprobación del presupuesto. Y comunicarse, no olvidarse comunicarse con los servicios de salud locales. Recuerden que nadie nos espera. Entonces, en la parte logística, lista de equipos y materiales de laboratorio.
Hay que listar todos los equipos y los materiales que necesitamos. Todo el equipo de campo, alimentos, medicina, el medio de transporte para ir al área afectada, el apoyo logístico local e informático, el transporte, las comunicaciones y dónde nos vamos a alojar. El equipo debe estar conformado por epidemiología, estrategia de tuberculosis, laboratorio y otros según el nivel de complejidad del establecimiento de salud. Si es una región, si es una red, si es una direza, si es un establecimiento. Una vez confirmado la existencia del brote, pueden suceder dos situaciones. Una, se dispone de los datos adecuados. Dos, no se dispone de datos. Si dispongo de los datos, comparar lo observado con lo esperado, identificar las fuentes de información, registros de la vigilancia de hospitales, centros de salud, registro civil, etc. Si no se dispone, comparar los datos previos, cambio en la captación de casos. ¿Qué mejoramiento de capacidad diagnóstica o captación de casos? Si cambió el SERUMS y puede ser que sea más acucioso en notificar sus casos. Si han recibido últimas capacitaciones. Si ha habido algún cambio en el sistema de atención. Y los criterios de diagnóstico pues es descartar. A veces hay errores diagnósticos, clínicos o de laboratorio. Entonces esas consideraciones se deben tomar en cuenta. Al haberse tomado conocimiento de la notificación del evento, el responsable de epidemiología del establecimiento de salud usa la definición de caso. Define si es un brote o no dentro de las 24 horas de conocido el caso. En esta definición de casos y búsqueda de más casos diagnosticados no identificados, hay que tener en cuenta que el trabajo se recomienda realizarse en las siguientes actividades dentro de las 48 horas del evento. Debemos entrevistarnos con autoridades de las instituciones afectadas, entrevistar con el personal del establecimiento de salud más cercano, entrevista con los pacientes tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, recolección de información para la construcción de la cadena de transmisión. El agente, el reservorio, las puertas de entrada y de salida. Muy importante el trabajo en equipo. Al análisis de la información y el plantear la hipótesis del evento, debemos caracterizar el brote. ¿Cómo lo caracterizamos? Distribuyendo los datos en tiempo, espacio y persona. Analizamos la curva epidémica. ¿Cuántos casos anteriormente estuvo? Por semana, por años, el tiempo. Determinar grupos más afectados, niños, adultos, adolescentes, adultos mayores. Analizar la dispersión geográfica, dónde está circundado. En la escuela, pero la escuela, diferentes direcciones. Si está en el hospital, hay varias direcciones, personal de salud involucrado. Si es una institución militar, igual, domicilio, no olvidemos los domicilios de los pacientes. También debemos describir los casos en línea y tiempo según la fecha de diagnóstico e inicio de síntomas. Investigar las causas del por qué se presentó el evento y sobre todo armar la cadena de transmisión. Ya una vez que hemos detectado todos los anteriores pasos, debemos implementar y hacer la investigación y el control de brote. Para controlar el brote, cortar la cadena de transmisión identificando los casos de TB, no diagnosticados e identificación y seguimiento de contactos. No olvidar los contactos familiares, intradomiciliarios, extradomiciliarios, los amigos, en la universidad, los compañeros y también dentro de la familia. Si hay niños menores de 5 años, si hay mujeres gestantes, las actividades deben centrarse en las áreas de mayor transmisión. El hallazgo de casos de tuberculosis activa debe incluir revisiones de síntomas y radiografía de tórax, toma de exámenes de esputo, además de pruebas de detectar infección de tuberculosis. Comunicación de los hallazgos. Muy importante comunicar los hallazgos de manera oportuna, además de asegurar que los cambios resultantes de la investigación e implementación del plan de investigación y control de brotes sean reportados a los miembros del equipo. Es importante definir los roles y el responsable de la comunicación de los hallazgos. Muy por general, los hallazgos debe decirlo el director o el jefe del establecimiento. El equipo debe mantener la confidencialidad de la información que maneja. Es muy importante. Se debe remitir al menos una muestra al Instituto Nacional de Salud, y esto es muy importante, para poder establecer la relación genética de los casos identificados en el brote de tuberculosis. Por lo tanto, es importante precisar en la sección de observaciones del formato de solicitud de investigación bacteriológica que él o los casos
pertenecen a un brote de tuberculosis. Esto es para tenerlo mucho en cuenta. El informe de investigación de brotes. A todos nos gusta intervenir el brote, salir a campo, a todos, bueno, en la parte epidemiológica, pero después nos corresponde sentarnos y hacer el informe de la investigación. Este informe va a complementar o va a estar implementado dentro del plan de investigación y es importante preparar un informe de seguimiento. Los propósitos de este informe son asegurarse que se disponga de información actualizada sobre la investigación y los hallazgos, proporcionar recomendaciones. El uso de tablas y figuras y otros métodos epidemiológicos descriptivos puede asegurar que los hallazgos se presenten de manera clara y concisa. Aquí recomendamos incluir la siguiente información. Antecedentes. ¿Cómo está la situación actual? Definimos el caso de brote, que puede a veces diferir por la zona, por la edad o por el acceso geográfico para definir el caso de brote en el lugar que se está investigando. Descripción de los casos en tiempo, espacio y persona del evento. Detallar fecha de inicio del síntoma, fecha de diagnóstico, localización de la tuberculosis, baciloscopía del diagnóstico, estado del tratamiento, entre otros. La cadena de transmisión debe armarse. Descripción de la población afectada, factores contribuyentes y factores de riesgo asociados con el brote, actividades y hallazgos realizados, incluye el número de contactos identificados, evaluados y tratados y el número de casos adicionales encontrados. Actividades pendientes o en curso, detallar un cronograma para estas actividades, conclusiones y recomendaciones. Dentro de las recomendaciones efectivas para este plan, no es inusual tener un aumento de los casos. Además, la progresión de la enfermedad de tuberculosis en contactos infectados puede darse dentro de los 2 años posteriores al contacto, por lo que tanto la capacidad de respuesta debe mantenerse hasta que el brote esté completamente bajo control. Las recomendaciones suelen organizarse en actividades inmediatas y de más largo plazo. Las recomendaciones inmediatas suelen enfatizar en cortar la cadena de transmisión y pueden incluir actividades como la detección activa de casos, las evaluaciones de contacto, el acceso oportuno al tratamiento y la terapia preventiva con isoniazida para contactos con infección latente. Las recomendaciones de más largo plazo podrían incluir el desarrollo de propuestas de políticas y procedimientos para mejorar la prevención y control de la TB en entornos y poblaciones identificadas como de riesgo, la identificación del genotipo de brote y fortalecer las actividades de prevención y control. Y no olvidemos capacitación al personal de salud en el abordaje de los brotes de tuberculosis. La evaluación de la respuesta brinda la oportunidad de reconocer la fortaleza con lo que se ha desarrollado y las debilidades de la respuesta, para poder fortalecer la respuesta en un futuro. Así como para el desarrollo de la investigación del evento, para la evaluación de la respuesta es importante realizarlo con el equipo y todos los actores. Idealmente debe ser en reuniones. Se recomienda revisar los hallazgos importantes y discutir las lecciones aprendidas lo que pudo dejar la investigación. No olvidemos que debemos notificar el brote. Por lo tanto, la notificación del brote se realiza que nosotros tenemos un sistema, un aplicativo, el CIEPI Brotes. Entonces, por lo tanto, se identifica en la página de la Dirección General de Epidemiología o del Centro Nacional de Epidemiología, nuestro usuario y nuestra contraseña para notificar el brote. ¿Sí? Una vez que hemos notificado el brote o hemos accedido a la plataforma del aplicativo CIEPI Brotes, la notificación nos manda una serie de datos. A la vez, los casos de tuberculosis deben ingresarse al aplicativo de la vigilancia de tuberculosis y al CIEPI Brotes. Acá hay unos modelos de informes de brotes que también los tienen como lecturas complementarias para que puedan ustedes visualizarlos. Muchas gracias.